podríamos contribuir para que nuestro aire no siga deteriorándose? Los tiempos han cambiado y el invierno trae ahora para los habitantes de la Ciudad de México no solo motivos de alegría, porque con el frío se agrava el problema de la contaminación del aire. Completamente, ya no se ve ni un edificio y sí nos alarma porque pues antes pues, todavía al periférico se veía algo, pero ahora actualmente ya no se ve ni el periférico, ya no se ve nada. Está delicado, eh, pues está de que lo pensemos todos los que vivimos en el DF, en la República, en el mundo entero. ¿Sí? O sea, debemos de tomar ya acciones ya decisivas, ¿sí? Ya definitivas también, para que ya no exista, se minore un poco ya la contaminación ambiental. La señora Araceli tiene razón. La contaminación del aire se ha vuelto uno de los problemas más graves de la Ciudad de México. Anualmente se acumulan en la atmósfera 5 millones de toneladas de contaminantes. Las causas son muy diversas. La Ciudad de México se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar y a esta altitud el aire es más frío, lo que provoca que se mueva menos. Las montañas que rodean al Valle de México ocasionan, además, que se acumulen los contaminantes que produce la concentración de personas e industrias más grande del mundo. Son más de 30.000 fábricas, de las cuales 4.000 son altamente contaminantes. Son 12.000 comercios, se mueven 3 millones de vehículos automotores y se producen cerca de 100 tolvaneras al año. Los principales contaminantes en la atmósfera de la Ciudad de México son actualmente el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno, que producen los automotores, el dióxido de azufre, que arrojan al aire las industrias, así como los humos y polvos y el ozono. Bueno, el ozono es un contaminante que se produce en las ciudades a partir de la combinación del oxígeno que se encuentra en el aire con los óxidos de nitrógeno que liberan los escapes de los coches. Y para que se forme se necesita la luz del sol. Por eso alcanza una concentración más alta en donde hay más tránsito y después del mediodía. El dióxido de azufre es muy abundante en las mañanas y en las zonas industriales y se combina con el oxígeno para producir ácidos, por lo que este contaminante es el principal responsable de la llamada lluvia ácida. El monóxido de carbono y el plomo que tiene la gasolina nova son más abundantes cuando hay mayor tránsito de vehículos. Se calcula que cada día se arrojan al aire 32 toneladas de plomo. Este es un contaminante sumamente peligroso, ¿no? Porque entra a nuestro cuerpo no solo a través de la respiración, sino a través de los alimentos que consumimos, ¿no? De tal manera que las tortas, los tacos y los licuados que comemos en la vía pública, pues normalmente llevan un alto contenido de plomo. En la Ciudad de México, con frecuencia se alcanzan niveles de contaminación que afectan la salud de quienes viven en ella. Los problemas son muy diversos, algunos muy graves. Todo el mundo lo ha sentido, se irritan mucho los ojos y se ponen rojos. Eso mismo causa también en el aparato respiratorio, en la tráquea y en los bronquios y en los alvéolos, y entonces produce esta irritación, esta inflamación que puede hacer que todas las enfermedades se vuelvan un poco más agresivas, las enfermedades del aparato respiratorio. Eso, como quien dice, a la corta. Y a la larga, ¿qué puede producir el ozono? Pues a la larga el ozono puede producir asma, a la larga el ozono puede producir enfisema, y hasta por ahí se ha dicho que es capaz de producir cáncer de los pulmones. El enfisema, bueno, es una enfermedad desafortunadamente cada vez más frecuente, y cada vez más frecuente sobre todo entre los habitantes de las ciudades, más que en la gente de campo. Esta enfermedad consiste en que todos los alvéolos de los pulmones se rompen
y entonces los pulmones se hacen unos órganos muy bofos, muy grandes, muy destruidos, incapaces de hacer una buena función respiratoria. Esa enfermedad es cada vez más frecuente y es una enfermedad que no tiene curación. Bueno, los problemas de contaminación principalmente están dados en los niños y atacan principalmente a sus pulmones. Cuando hay mucho aire, también se contamina el agua, ya que aquí se tiene en tambos, la cual es contaminada al levantarse la tierra y también llega a ocasionar enfermedades del estómago como diarreas. Actualmente la mayoría se presenta por problemas de anginas, de alergias a nivel de la nariz que se presentan en formas de catarro, con escurrimientos nasales que parece agua. En los niños, bronquitis muy frecuentes. Pero la contaminación del aire no solo afecta a las personas, sino que las plantas también resienten sus efectos. Debido a la acción de los vientos, en las sierras que se encuentran al sur y al suroeste de la ciudad, se concentran los contaminantes. En estos pinos de la Sierra del Ajusco, podemos ver claramente los efectos de la contaminación del aire sobre las plantas. Las hojas son más pequeñas de lo normal y presentan bandas amarillentas que las debilitan y hacen que se caigan pronto y que las ramas inferiores mueran aún jóvenes. El ozono, en este caso, produce una coloración café rojiza exclusivamente en el haz de las hojas, es decir, en la parte que uno observa viendo el árbol de arriba hacia abajo. Si voltea uno la hoja o la rama y trata uno de apreciar el envés de esta rama, se va a notar una coloración verde. Esta coloración puede apreciarse en el crecimiento de este año, en el crecimiento del año pasado y en el crecimiento del año antepasado. Normalmente, y bajo condiciones limpias de aire puro, las hojas deberían retenerse hasta 6 años. También es otra característica bien clara observar que cuando mucho se retienen las hojas durante 3 años. Para resolver el problema de la contaminación del aire en la Ciudad de México, el gobierno ha establecido distintas medidas, como volver obligatoria la verificación de los vehículos y limitar su circulación. Todos los automotores nuevos tienen instalados desde 1991 equipos anticontaminantes, al igual que los autobuses de la Ruta 100, aunque aún falta controlar a los camiones suburbanos y a los de carga, y la gran mayoría de los automóviles particulares no tienen instalados equipos para reducir la contaminación. Estas medidas son importantes, porque la contaminación causada por coches y camiones representa el 80% de la contaminación del aire en esta ciudad. Pero aunque en un principio dieron resultado, con el tiempo algunas medidas han perdido su eficacia debido a la falta de conciencia de la población y el deficiente transporte colectivo. Pues las personas que tienen facilidad lo que hicieron fue comprarse otro carro, simplemente, y la parte humilde o que nada más económica, pues tienen un carro, por decir, y en la familia pues trabajan en diferentes partes de la ciudad, y lo que hacen con una de las personas de la familia, pues va y deja a la persona, regresa, simplemente en eso usan doblemente el carro. O sea, en sí eso ya del no circulan, pues no tiene, para mí no tiene caso ya el no circula. Lo que se debería hacer es concientizar, ¿verdad?, a la gente de que use menos el carro, lo menos que se pueda. La lucha contra la contaminación atmosférica es muy difícil, porque los problemas son muy complejos. Y hay veces que por resolver un problema se causa otro. Un ejemplo es que se introdujo una nueva gasolina sin plomo, lo que permitió reducir a la mitad este contaminante en la atmósfera. Pero la nueva gasolina oxigenada ha provocado que aumente el ozono. Y ahora se busca la manera de volver a mejorar la gasolina y evitar este problema. La reubicación de muchas industrias y la prohibición de otras
Son sin duda medidas indispensables para resolver el problema de la contaminación atmosférica. Pero los problemas sociales que genera el cierre de fábricas son también muy complejos. Prácticamente nos dejaron sin empleo y pues no sabemos ni en qué trabajar porque no sabemos hacer otra cosa, la verdad. Simplemente ese es nuestro destino. Desde chicos nuestros padres nos criaron en ese trabajo y no sabemos hacer otra cosa. En México, como en otros países de América Latina, los problemas ambientales son aún más complejos que en los países ricos, porque a los problemas causados por la industrialización y el crecimiento urbano mal planificados, se suman los problemas del escaso desarrollo. Las medidas que se toman para resolver los problemas de contaminación en las ciudades tienen entonces que partir de la realidad a que nos enfrentamos y, sobre todo, contar con la participación de los que ahí viven. Cuando uno mira el cielo gris todos los días y conoce lo complicado de este problema, a veces piensa que no se puede resolver. Pero en realidad, hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar la calidad del aire que respiramos y las condiciones en las que vivimos. En la colonia Chimili, en la carretera a la Jusco, las señoras se organizaron para plantar arbolitos en un baldío que se encuentra en la entrada de la calle principal, así como para proteger los árboles más viejos y lograr que se construyera un parque deportivo en donde antes había un basurero. Los bosques de la Jusco forman uno de los cinturones verdes que rodean al sur de la Ciudad de México, y existen varias razones para conservarlos. Alrededor de las zonas de bosque, el clima es más fresco. Hay menos polvo, no se producen contaminantes, crecen plantas que solo viven en este lugar y se filtra el agua de lluvia que alimenta los pozos que sirven para extraer la mitad del agua que bebemos. La mayor parte del acuífero de la Ciudad de México se recarga en las sierras de las Cruces, de la Jusco y del Chichinautzin. Entonces, esas sierras tenemos que conservarlas, porque es lo que permite que estemos recargando agua todavía en los acuíferos. Los investigadores del Centro de Ecología desarrollan en esta zona el proyecto de restauración de Lomas del Seminario, con la finalidad de favorecer la recuperación de los bosques y las zonas que fueron taladas. Pero esa labor no la realizan solos, sino que en ella participan alumnos de las escuelas de las colonias populares de la zona de la Jusco. Inicialmente se organizó un concurso de recolecta de los frutos del encino. Bueno, el primer año fue estupendo, tuvimos una respuesta maravillosa. Nunca creímos que nos fueran a dar esta cantidad de bellotas. Fueron 4,5 toneladas, más o menos 170 costales de bellotas. Y bueno, vimos la emoción de los niños. Se necesita saber cuáles de estas bellotas están sanas y pueden germinar, porque algunas tienen hongos o parásitos. Para eso, se ponen en agua las bellotas. Las que flotan son las malas y las que se van al fondo están sanas. A las bellotas buenas se les raspa con una lija en la punta para ayudar a que la humedad penetre y la semilla germine más pronto. Hay que hacerlo con cuidado para no lastimar a la semilla. En una charola se ponen a germinar las semillas, sembrándolas acostadas y cubriéndolas con una bolsa de plástico. Ya cuando en 1 mes y medio tenemos plántulas de esta altura, estas se traen aquí al vivero de la Jusco, se trasladan a bolsas con tierra, que sería el último paso, y se quedan en el vivero cuidándose hasta que alcanzan una altura de 40 centímetros. Y estas, en la época de lluvias, ya se pasan directamente al suelo de la Jusco. Esta experiencia es un buen ejemplo de cómo, organizados, podemos reforestar las áreas verdes naturales que se encuentran en nuestra ciudad, a partir de los árboles que en ellas crecían originalmente. Claro que para plantar árboles tendremos que considerar las condiciones de suelo y humedad de cada lugar, porque en algunas zonas de la ciudad construir un área verde no es una tarea sencilla.